Habitualmente prescribimos una benzodiazepina cuando un paciente presenta un episodio de insomnio o de ansiedad intensos. Generalmente suele estar relacionado con un acontecimiento vital estresante. Si se consumen durante un corto periodo de tiempo, las benzodiazepinas son fármacos muy eficaces y relativamente seguros. Sin embargo, si su uso se prolonga durante semanas, pueden generar dependencia y el paciente se expone a una serie de riesgos. Durante más de 30 años se ha debatido sobre el uso de benzodiazepinas, pero actualmente existe consenso en desaconsejar su uso prolongado. En primer lugar, por la pérdida de eficacia con el tiempo, en segundo lugar, por el riesgo de dependencia y en tercer lugar, por los efectos adversos relacionados con su consumo prolongado. Las benzodiazepinas son medicamentos ampliamente consumidos. Se estima que entre el 3 y el 7% de la población las consume de forma habitual y en España el consumo es algo más elevado que en la mayoría de los países de Europa. En este vídeo lo que queremos es destacar dos aspectos. En primer lugar, cuándo y cómo prescribir una benzodiazepina al inicio de forma segura y, por otra parte, cómo acompañar a un paciente que ha cronificado su consumo y le queremos acompañar en el proceso de deshabituación. Además, podréis encontrar en la página web documentos que os pueden proporcionar apoyo y que pueden ser de vuestro interés en este tema. Las recomendaciones sobre la duración del tratamiento son las que vienen recogidas en las guías clínicas de ansiedad, de insomnio y en las recomendaciones de prescripción de benzodiazepinas, tanto nacionales como internacionales, y están en función de la indicación por la que se prescriben. En caso de insomnio, se prescriben benzodiazepinas cuando el insomnio es intenso y altera la calidad de vida del paciente y no se recomienda sobrepasar las 2 o 4 semanas del tratamiento. En el caso de la ansiedad, también cuando es intensa, se recomienda no sobrepasar el tratamiento más allá de 8 a 12 semanas. Cuando utilizamos la benzodiazepina como coadyuvante en un cuadro depresivo y para paliar los síntomas ansiosos que acompañan a la depresión, se aconseja también al inicio del tratamiento antidepresivo prescribir una benzodiazepina durante 2 o 3 semanas hasta que el antidepresivo alcanza el nivel terapéutico y luego ir reduciéndola progresivamente. Y en el caso del alcoholismo, también para la prevención del delirium tremens en la fase de desintoxicación, se aconseja tampoco no sobrepasar los 8 o 10 días de tratamiento. Además, se recomienda no utilizarlas cuando la ansiedad es leve y previsiblemente pasajera, sino más bien reservarla para aquellos casos en que la ansiedad limita la calidad de vida del paciente y genera un estrés importante. También se recomienda utilizar la mínima dosis eficaz durante el menor tiempo posible y, si el tratamiento debe prolongarse, realizar un seguimiento periódico. Las benzodiazepinas son un conjunto de moléculas que comparten una estructura química común y se diferencian en sus radicales que les confieren características y propiedades farmacocinéticas específicas para cada molécula. Tienen acción ansiolítica, hipnótica y relajante muscular. Están indicadas principalmente para el tratamiento de la ansiedad y el insomnio, aunque también se utilizan como anticonvulsivantes o relajantes musculares. No constituyen un tratamiento curativo, pero sí alivian los síntomas. Su elevada eficacia, rapidez de acción, seguridad en dosis habituales y fácil manejo las convierten en medicamentos de uso muy frecuente. Pero debemos estar alerta. Su uso prolongado reduce los beneficios y expone a quien las consume a una serie de riesgos. A largo plazo, el consumo prolongado se ha relacionado con la disminución de reflejos, el incremento de caídas y fracturas de cadera en personas mayores, accidentes de tráfico y alteraciones de la memoria. A mayor edad, mayor riesgo. Realizar una prescripción bien informada de benzodiazepinas puede prevenir que el tratamiento se prolongue más allá de lo necesario. Eso significa que cuando iniciamos por primera vez la prescripción de una benzodiazepina, si informamos al paciente sobre los riesgos asociados al tratamiento prolongado y limitamos la duración del tratamiento, podemos evitar que el tratamiento se cronifique. María, este medicamento que le he dado para el insomnio tiene que saber que si el tratamiento se prolonga más de 3 o 4 semanas puede provocar dependencia y si usted lo suspendiera bruscamente le podría ocurrir unos síntomas incómodos que se conocen como síndrome de abstinencia que a veces dificulta la retirada del medicamento. Es por esto que quiero decirle que tiene que durar el menor tiempo posible y no superar las 4 semanas.
Por otra parte, como médicos de atención primaria y teniendo en cuenta que la mayoría de las prescripciones las inicia el médico de familia, consideramos que el médico de familia debe estar familiarizado con el manejo de la deshabituación en aquellos pacientes que el consumo ha sido prolongado y que generalmente han generado dependencia. El primer paso es identificar a aquellos pacientes que son susceptibles de ser deshabituados, es decir, aquellos que se encuentran en una situación emocionalmente o físicamente estables y que pensamos que el retirarles la medicación puede producirles un beneficio añadido. María, ¿se acuerda desde cuándo está tomando estas pastillas para dormir? Pues no sabría decirle exactamente, doctora, pero creo que fue cuando mi marido tuvo lo del corazón y estuvo ingresado unos días en la UCI. Mi médico de entonces me las dio porque estaba muy nerviosa y no podía dormir por la noche, y desde entonces pues me las tomo cada día. De esto que me cuentas de tu marido hace más de 7 años y desde entonces la tomas cada día. Sí, doctora, y el día que no me la tomo pues realmente lo paso mal, vuelvo a tener nervios, palpitaciones y no puedo dormir. ¿Qué pasa, que son malas, doctora? ¿No me las va a recetar más? Tranquila, que no hay ningún problema para seguir recetándola, pero después de tantos años creo que con este fármaco no estás obteniendo mucho beneficio. Lo que se ha visto es que cuando prolongas mucho el tratamiento pierden la eficacia y estos nervios que tú sientes cuando no la tomas es que has creado dependencia al medicamento. Nosotros te podríamos ayudar a quitar estos síntomas si tú quieres. La manera en la que se aconseje retirar la medicación, las pautas y el soporte que demos al paciente puede condicionar el éxito del proceso de deshabituación. Muchas veces en la consulta nos puede resultar difícil abordar el tema porque no disponemos del tiempo ni de las herramientas necesarias para trabajarlo tranquilamente. Pero últimamente se han publicado estudios que han demostrado eficacia de una intervención breve del médico de familia para el cese del consumo de benzodiazepinas y la implicación del profesional es limitada. Las benzodiazepinas pueden ser efectivas a corto plazo para el tratamiento de la ansiedad y el insomnio. Sin embargo, su consumo prolongado provoca no solo una disminución de su efecto, sino también efectos adversos, como dependencia, mayor probabilidad de sufrir accidentes, caídas, fracturas y déficits de memoria. ¿Es eficaz una intervención para la retirada de benzodiazepinas realizada por los médicos de atención primaria? En el estudio Bencerred se autorizaron 75 médicos a 2 grupos de intervención y a un grupo control. El estudio se realizó en Baleares, Valencia y Cataluña. Se incluyeron un total de 532 pacientes. Los pacientes tenían entre 18 y 80 años y un consumo de benzodiazepinas superior a 6 meses. No padecían enfermedad psiquiátrica grave. Al inicio del estudio, la media edad de los pacientes fue de 64 años. Un 72% fueron mujeres. Un 72% con un consumo medio inferior a 10 miligramos de diazepam y la duración media del consumo era de 60 meses. Los pacientes del grupo control recibieron tratamiento habitual. Los pacientes del grupo de intervención con información escrita recibieron una entrevista estructurada con su médico de familia, pautas de reducción gradual e información escrita de cómo realizarla. Los pacientes del grupo de intervención con visitas de seguimiento recibieron una entrevista estructurada con su médico de familia, pautas de reducción gradual y visitas de seguimiento durante el periodo de retirada. La eficacia de la intervención fue evaluada mediante la medida del consumo de benzodiazepinas en el último mes. El porcentaje de pacientes que habían cesado el consumo de benzodiazepinas fue superior en los 2 grupos de intervención, un 45,2% en el grupo de pacientes que recibieron información escrita, un 45% en el grupo de pacientes que tuvieron visitas de seguimiento y solo un 15% en el grupo control. Las diferencias fueron estadísticamente significativas. La conclusión fue que ambas intervenciones realizadas por el médico de familia son igualmente eficaces. La intervención con información escrita individualizada de la reducción de benzodiazepinas requiere menos tiempo al profesional. En la página web encontraréis un modelo de entrevista con un paciente en el que se abordan los aspectos claves de la intervención. Además, para facilitar este proceso, vamos a responder a una serie de preguntas que quizás muchos de vosotros os plantearéis y que os pueden ayudar en el proceso de deshabituación de vuestros pacientes. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos planteamos iniciar la deshabituación de benzodiazepinas en un paciente es investigar si este es el momento apropiado.
Hay que tener en cuenta si la situación tanto física como psíquica del paciente es estable, si no está pasando por un momento crítico, porque ello nos asegurará mejor el éxito de la deshabituación a este tratamiento. Hay que decir que la mayoría de los estudios realizados para la deshabituación de benzodiazepinas en el ámbito de atención primaria han excluido a estos pacientes que se encuentran con una patología psiquiátrica o médicas severas. Asimismo, tampoco han incluido a los pacientes que están dependientes de drogas o que están pasando por un acontecimiento vital estresante. Por todo ello, tenemos que tener en cuenta si nuestro paciente es este el momento ideal para iniciar la deshabituación de estos medicamentos. María, estas pastillas que lleva tomando desde hace tanto tiempo, creo que deberíamos plantearnos retirarlas, pero para hacerlo necesito saber cómo se ha sentido usted en los últimos meses. ¿Está más nerviosa, triste, tiene problemas para dormir, está con pocas ganas de hacer cosas con la otra gente? ¿Cómo se siente? En nuestra consulta, antes de iniciar la deshabituación de la benzodiazepinas, debemos valorar en el paciente si se encuentra con una situación de insomnio, de ansiedad o incluso de depresión. En estos casos, será prioritario abordar cualquiera de estas situaciones antes de empezar la deshabituación de la benzodiazepinas. En cualquier momento debemos tener en cuenta si el paciente está en una situación estresante. También es importante tener en cuenta el apoyo social que puede tener el paciente y, por otra parte, valorar si nos encontramos ante un paciente con patologías psiquiátricas graves, antecedentes de epilepsia o antecedentes de drogodependencia. Quizás en estos casos no debemos nosotros asumir la retirada del medicamento, sino que deberíamos mandar al paciente a una consulta especializada. María, este medicamento que lleva tomando desde hace tiempo para poder dormir pertenece a un grupo de fármacos que se llaman benzodiazepinas. Son fármacos que se utilizan para tratar el insomnio, aliviar la ansiedad, también se utilizan como relajantes musculares y para tratar enfermedades como la epilepsia. Son fármacos muy eficaces, pero pierden eficacia cuando el uso lleva muchos años, cuando usted lleva el tratamiento durante muchos años. Además, conlleva riesgos como es la pérdida de memoria, la incoordinación con caídas frecuentes, fracturas de cadera y accidentes de tráfico. Los síntomas que usted nota cuando no toma la pastilla son producidos porque ha generado una dependencia a este fármaco, y lo que tendríamos que valorar con esta información que le estoy ofreciendo es de ir retirando el medicamento. Por eso le quería plantear si a usted le parecería bien empezar a retirarlo. Lo primero es informar al paciente de los riesgos que conlleva el uso crónico de las benzodiazepinas. Al iniciar la retirada debemos hacerlo de forma paulatina. Iniciaremos con un descenso de entre un 10 y un 25% de la dosis inicial diaria cada 2 semanas. Realizándolo de esta forma, tardaremos entre 2 y 4 meses para la retirada total del medicamento. En algunos casos, de todas formas, esta retirada se nos puede hacer más larga, incluso hasta un año. Esto va a depender de cada paciente. Es prioritario realizar la retirada de forma lenta y progresiva, que no demasiado rápido, para que pueda ser bien tolerado por el paciente. En ocasiones, después de un primer intento de retirada del medicamento, quizá no se consiga. Simplemente, quizás hayamos podido reducir la dosis del medicamento. Esto no debe vivirse como una frustración, sino que simplemente esta bajada de dosis del medicamento ya es beneficiosa para el paciente. También tener en cuenta que en algunas ocasiones, si la benzodiazepina que se utiliza es de semivida corta, el paciente puede notar con la retirada síndrome de abstinencia. Una buena táctica en este caso es cambiar la benzodiazepina por una de semivida larga. El diazepam, con su semivida larga y sus metabolitos intermedios, produce menos síndrome de abstinencia que las benzodiazepinas de semivida corta. También podemos recurrir al cambio al diazepam en aquellos casos donde la presentación del producto que el paciente estaba consumiendo no permita el descenso progresivo de la dosis, como es el caso de productos presentados en cápsulas.
Desde hace unos días vuelvo a estar muy nerviosa. Me cuesta muchísimo dormirme, vuelvo a tener palpitaciones durante el día. Yo creo que me tengo que tomar otra vez las pastillas. No te preocupes, María, lo que te está pasando es normal. Llevas mucho tiempo tomando este medicamento y tu cuerpo se resiste a abandonarlo. Como no tenemos ninguna prisa, ahora nos pararemos en reducir la dosis del medicamento y ya lo intentaremos en unas semanas. Lo importante es saber que la decisión que hemos tomado es un beneficio para ti. Con la retirada de las benzodiazepinas, el paciente puede presentar síntomas incómodos que siempre están relacionados con la ansiedad. En este caso, el paciente puede suponer que está iniciando nuevamente la clínica por la cual le fue prescrito el medicamento. Por nuestra parte, debemos ayudar a este paciente, primero explicándole que estos síntomas pueden aparecer, que si aparecen son leves y que normalmente en 1 o 3 semanas habrán desaparecido. Por otra parte, también debemos ayudarle teniendo en cuenta que si este paciente era consumidor de benzodiazepinas desde hacía tiempo y a dosis elevadas, probablemente necesitará un descenso mucho más paulatino para su retirada total. A día de hoy no hay evidencia de la eficacia de utilizar medicamento coadyuvante para mejorar el rendimiento de la deshabituación de las benzodiazepinas. Otro momento importante a tener en cuenta es cuando el paciente ya está llegando a las dosis últimas de la retirada del medicamento. En este momento el paciente a veces tiene miedo de dejar por completo este medicamento y nuestro papel es ayudarle y animarle en dar el paso final. María, has conseguido reducir la dosis del fármaco a una cantidad casi insignificante. Ahora lo que tienes es más un efecto psicológico de seguir tomando el medicamento que no que sea una dosis eficaz. Creo que ha llegado el momento de suspenderla y aunque cuando la suspendas puedes notar un poquito de malestar, no te preocupes porque esto es pasajero y en unas semanas se te irá del todo y estarás fenomenal. Inés, ¿no las quieres dejar? No. En algunos casos, después de haberle explicado al paciente los riesgos de su consumo crónico de benzodiazepinas y intentar con él iniciar el descenso, podemos encontrarnos con que el paciente no desea iniciar este descenso del tratamiento. También podemos encontrarnos con pacientes que lo han intentado pero que no han tenido éxito y no desean progresar en ello. En estos casos, nuestra actitud debe ser de escuchar al paciente, preguntarles cuáles son sus miedos, sus dudas y posteriormente reflexionar con él y darle los argumentos por los cuales creemos que se puede beneficiar de su deshabituación al medicamento. En todo caso, siempre debemos dejar la puerta abierta para que el paciente pueda volver a nuestra consulta si en algún momento cree oportuno intentar la retirada del medicamento. Hay que pensar que en algunos pacientes les podemos ofrecer no la retirada total del medicamento, sino quedar con dosis menores de las que estaba utilizando o incluso hacerlo de forma intermitente. No quiero dejar de tomar estas pastillas porque no podría dormir sin ellas. Lo entiendo, Inés. Descansar es importante, pero cuéntame, ¿cómo te preparas para irte a la cama a dormir? Después de cenar me voy a ver la tele y me quedo dormida en el sofá. Bueno, pues si quieres, aunque quieras continuar con las pastillas, te voy a dar una serie de consejos porque podrías dormir mejor. Por último, no hay que olvidar la importancia de un buen descanso. La mejor manera es incorporar ciertos hábitos a nuestra vida cotidiana que nos pueden ayudar a evitar el uso de medicamentos. Estos hábitos lo que hacen es reducir la activación del cuerpo y de la mente en las últimas horas del día y crear un espacio adecuado para el descanso nocturno. Vale. Entre los consejos más importantes que podríamos enumerar son la realización de ejercicio físico de forma regular, evitar las siestas, evitar también las cenas copiosas, dejando un espacio entre la cena y el momento de acostarse, evitar el consumo de excitantes, tales como el café, el té, el tabaco, la Coca-Cola, crear un espacio adecuado dentro de la habitación y utilizarla solo para dormir, evitando el uso de pantallas, de televisiones y de ordenadores en los últimos momentos antes de acostarse, y intentar llevar un ritmo regular entre acostarse y levantarse la mayor parte de los días.
Bueno, y ya para terminar, pasamos a transmitiros las ideas claves en este tema para la adecuada utilización de benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, bien utilizadas, son fármacos de elevada eficacia, pero su uso prolongado está asociado a una serie de riesgos y debemos evitarlo. Al iniciar una prescripción de benzodiazepinas es muy importante acotar la duración y informar al paciente de los posibles efectos adversos que pueden dar lugar si el consumo se prolonga más allá de lo deseado. Y, por último, que como médicos de familia disponemos de una estrategia eficaz para, en aquellos pacientes consumidores crónicos y que son subsidiarios de retirarles la medicación, la podamos aplicar de forma eficaz y segura.